Gracias por estar ahí. En aproximadamente 50 minutos trataremos de recorrer algo sobre el tema seguridad en base de datos y la visión particular que tenemos desde nuestra empresa, Druidix y Céntrigo. Al final de la presentación habrá un espacio para consultas de ustedes. Si el espacio no es suficiente para contestar a todas las inquietudes de ustedes, tienen disponible, como ven acá, mi dirección de correo electrónico y con gusto las contestaré luego del seminario. Bien, gracias, empecemos. La pregunta esencial que nos convoca hoy es ¿por qué hablar sobre seguridad en base de datos? Las razones para hablar sobre seguridad en base de datos son muchas. Algunas de las que nos aparecen más frecuentes son el volumen creciente de datos almacenados en las bases de datos. Las razones por las cuales el volumen almacenado crece es de distintas razones, diría yo. Algunas de ellas tienen que ver con razones sociales, otras tienen que ver con razones tecnológicas. Desde el punto de vista tecnológico, si repasamos rápidamente algún dato que nos quedó de cuando íbamos a la universidad o de algún seminario, hemos aprendido que las bases de datos tienden a ser normalizadas. Nos han enseñado que deben ser llevadas a la primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, e inclusive alguna vez nos hablaron de las formas de Boyce. Todo esto que apunta a lo que es mantener integridad referencial, en última instancia mantener integridad de una base de datos frente a las distintas operaciones insert, update, delete, provoca en el momento de la concepción de la estructura, en el momento de la normalización de las estructuras, que el volumen de las bases de datos crezca, lo que llamamos redundancia controlada. Si lo miramos ahora desde un punto de vista más social, menos tecnológico, y repasamos los últimos años, vemos que la población crece, las relaciones entre las personas y la población en sí misma crece. Esto quiere decir, por ejemplo, ustedes son probablemente empleados de alguna empresa o dueños de alguna empresa. Algunos son además de ello probablemente académicos, universitarios, otros serán estudiantes, otros tienen otras clases de actividades adicionales y cuando uno intenta plasmar esta realidad dentro de un modelo de base de datos, hace que con la mayor población y la mayor cantidad de relaciones y actividades en las que cada uno se desenvuelve, crezca y crezca el volumen almacenado en las bases de datos. Hay un tercer aspecto que llamaría de orden social y de orden tecnológico, el cual está vinculado a dos temas. Si miramos hace no muchos años, los objetos almacenados en una base de datos eran objetos que llamábamos raw, objetos clásicos. Uno hablaba de campos numéricos, alfabéticos, bar chart, etcétera. Pero con el devenir del tiempo, dentro de las bases de datos hoy almacenamos objetos de la clase que llamamos blob o objetos binarios extendidos. Esto es, hoy se almacena un documento escaneado, se almacena información de multimedia, etcétera, etcétera. Estos son objetos los cuales son grandes, en general hablamos de varios megas, y en última instancia todo termina en alguna instancia reposando en una base de datos y el volumen crece. La segunda razón es la evolución y el cambio en las amenazas. Nuevamente, si repasamos no mucho tiempo atrás, el ataque, los hackers, los spammers, en general todos aquellos que buscaban atacar, no habían puesto aún su foco en lo que eran vulnerabilidades en base de datos. Escuchamos hablar de virus, de spam, de troyanos, de worms, de gusanos, e inclusive de tecnologías un poco más complejas como aquellas denominadas de rootkits. Las técnicas de rootkits y todas estas técnicas que hemos mencionado, de alguna manera han ido rotando para abandonar, más que abandonar, para intentar tomar más espacio, me corrijo, pasando no solo del ámbito de los sistemas operativos, sino también al ámbito de las bases de datos. Tal es así que hoy encontramos rootkits, los cuales se implementan en bases de datos. Y más aún, hoy hablamos de rootkits
rootkits de primera, de segunda e inclusive de tercera generación en las bases de datos. La tercera razón es los ataques se gestan desde el interior y desde el exterior de las empresas. Existe un preconcepto, el cual es pensar que las vulnerabilidades van a ser explotadas solo desde el exterior de la empresa. Si uno se remite a los números, a las estadísticas recolectadas por el CERT, recolectadas por el FBI o recolectadas por los laboratorios forenses, uno encuentra en general que las vulnerabilidades se gestan y se realizan desde el interior de las organizaciones. Y en general las realizan aquellos usuarios los cuales tienen privilegios especiales o de alguna manera el marco de restricción les ha permitido escalar privilegios, es decir, poder hacer cosas las cuales no deberían poder hacer. Y ahora voy a mostrarles cómo hacerlo. El cuarto aspecto que ustedes están viendo allí es ataques que no dejan huella. En general, lo que busca aquel que provoca daño o tiene la intención de provocar daño es justamente no dejar rastro para que el análisis forense no permita llegar a él. De hecho, como les decía hace un instante, las técnicas de rootkits, y es más, reitero, las técnicas de rootkits de nuevas generaciones, lo que hacen justamente es ampararse bajo el concepto o la premisa de que mejor que esconderse es no existir. Reitero, mejor que esconderse es no existir. Y esta es la forma en la cual se escriben los rootkits, tratando de no dejar huella alguna. El quinto aspecto es, nos guste o no nos guste, las regulaciones crecientes. Digo nos guste o no nos guste porque esto obliga en general a implementar una cantidad de marcos regulatorios, marcos restrictivos, en función de que los estándares van surgiendo estándares o marcos regulatorios, y es más, hay organizaciones las cuales deben cumplir con más de un marco regulatorio en el mismo espacio de tiempo. Por ejemplo, hablamos de PCI, entre paréntesis, marco regulatorio, el cual está vinculado a todos aquellos actores los cuales intervienen en el procesamiento de una tarjeta de crédito. Cuando digo todos aquellos actores que intervienen en la cadena, me refiero desde la punta, aquel que emite la tarjeta de crédito, pasando por aquel que la embosa, hasta llegar a aquel que permite que la tarjeta sea aceptada en un negocio, en un point of sale, en una terminal de punta de venta para ser procesada. Aparecen otros estándares como el estándar SOX para aquellas empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, otros más como HIPAA, el cual intenta regular proteger la información vinculada a los organismos de salud. Esto es no solo hospitales, sino por ejemplo empresas aseguradoras, en la Argentina empresas de la clase ART o aseguradoras de riesgo de trabajo, etc. Les decía hace un instante que las organizaciones necesitan cumplir con más, en algún caso con más de un marco regulatorio. Por ejemplo, una empresa aseguradora de salud, la cual cotiza en la bolsa en Estados Unidos y acepte pagos con tarjeta de créditos, necesitará cumplir con el estándar SOX, con el estándar PCI, con el estándar HIPAA. Por último, hay otras soluciones las cuales están orientadas o apuntan a tecnología de hardware, las cuales vamos a discutir en breves minutos. Estas parecerían ser razones suficientes para pensar en que uno debe proteger una base de datos. La verdad que parecen suficientes, pero voy a mostrarles algunas que van a hacerles ver que hay más razones las cuales sumar. Existen algunos sitios en Internet, sitios los cuales tienen dos objetivos. Por un lado, documentar las vulnerabilidades existentes en las bases de datos, y otros los cuales tienen como objetivo explotar con fin dañino las vulnerabilidades de las bases de datos. Uno de los sitios que les diría sitios sanos, los cuales tienen como objetivo generar información sobre vulnerabilidades para que inmediatamente los proveedores, los desarrolladores puedan protegerlas, es esta que estoy mostrándoles acá. En este sitio
en este sitio ustedes van a poder observar, lo siguiente. Observen el tab izquierdo, en la zona izquierda, existe una zona que se llama zona de exploits. Y en la zona de exploits, ustedes van a poder observar acá un listado de exploits para versión de Oracle 8, para Oracle 9, para Oracle 10, para Oracle 11, exploit para listeners. Si uno avanza un poquito más y decide, a ver, voy a ver cuáles son los exploits para Oracle 9 o para Oracle 10, va a encontrar, por ejemplo, la documentación de cuáles son los exploits conocidos, cuáles son las vulnerabilidades conocidas en esta versión en particular de Oracle. Si uno toma alguno de ellos, cualquiera, por ejemplo este que está acá, este es un exploit el cual permite escalar, el cual permite tomar privilegios los cuales no corresponden al usuario original. Si ustedes navegan un poco más abajo de este lugar, van a encontrar que tienen específicamente las sentencias, observen acá, ustedes tienen específicamente las sentencias que deben ser ejecutadas para poder intentar hacer ese escalamiento de privilegios y obtener el privilegio de un administrador de base de datos cuando no lo tienen. Esto es simplemente tomar el código que ustedes están viendo, colocarlo en una ventana de SQL Plus, por ejemplo, la que tienen ustedes allí, y desde allí intentar ejecutarlo. ¿Qué es lo que pretendo mostrarles con esto? Lo que pretendo mostrarles con esto es que para atacar una base de datos, la cual, como ya vimos en todo lo que les venía narrando, tiene información cada vez creciente y cada vez más importante, hoy no es necesario ser un experto en base de datos. Hoy un hacker accede a estos lugares y probablemente encuentre herramientas suficientes para intentar atacar vulnerabilidades. Este no es el único lugar. Acá tienen algunos otros lugares de prestigio, Milwarn, tienen lugares como este otro, Application Security, donde ustedes van a encontrar distintas descripciones de distintas vulnerabilidades y el código asociado para intentar su ejecución. Bien, como les decía entonces hace un instante, razones para proteger una base de datos son todas las que les he expuesto en este gráfico o en esta filmina, más las que acabo de mostrar. Les decía hace un instante que hay distintas tecnologías para proteger una base de datos. Conceptualmente podríamos pensar que tenemos tecnologías orientadas al software y tenemos tecnologías orientadas al hardware. Veamos un instante qué sucede con las tecnologías de protección orientadas al hardware. Hay dos aspectos que ustedes deberían considerar como aspectos esenciales. El primero de ellos, que las tecnologías de protección orientadas al hardware se basan esencialmente en lo que es configuraciones de ports span. Los ports span son puertos que uno va a configurar en un switch de forma tal de que todo el tráfico que suceda por un determinado sector de red pase a caja, y esto provoca que todo el tráfico se vea demorado o se vea sobrecargado por este proceso de análisis que debe aplicarse. La segunda característica o aspecto importante es que los hardwares de protección de red protegen, valga la redundancia, el segmento de red en el cual se han aplicado, el segmento de red al cual se encuentran conectados. La tercera, que es la pregunta acá, es qué sucede con los segmentos en los cuales no está conectado ese hardware de protección o ese appliance de protección. La tercera razón es la siguiente. La tercera razón que hace endeble a las protecciones por hardware es la limitación en el tamaño de un paquete TCP/IP. Ustedes saben que un paquete TCP/IP tiene un determinado tamaño máximo que acepta. Pero hace un instante yo les hablé a ustedes de que hoy trabajamos cada vez más con objetos binarios extendidos, es decir, con objetos grandes, un documento escaneado, un segmento de voz IP, distintas clases de paquetes los cuales no encajan, no caben en un solo segmento TCP. Por lo tanto,
lo que hay que hacer es segmentar estos paquetes. Cuando un paquete está segmentado, es muy complejo para una caja de hardware entender en qué parte de ese segmento se puede encontrar algún código que sea un potencial ataque y más aún, si está en la habilidad del hacker el haber segmentado ese ataque en partes de ese paquete, por lo cual la caja no podrá detenerlo, no podrá detectarlo. Bien, estas son algunas de las razones las cuales hacen pensar que las soluciones orientadas estrictamente a appliance o a caja de hardware no son suficientes. Existe un aspecto más, perdonen, que es los store procedures. Los store procedures son códigos, partes de código, segmento, el cual está almacenado directamente en la base de datos. Por lo tanto, al ejecutarse este código, y se los voy a mostrar un instante más adelante, al ejecutar este código, las cajas de hardware, los segmentos de red, son incapaces de ver que esto está ocurriendo, es decir, que este código se está ejecutando. Si miramos conceptualmente hoy cómo una empresa tiene segmentado a sus usuarios, podemos pensar que hay tres capas. Una capa de usuarios que llamamos outsiders, en general son usuarios los cuales tienen lo que llamaríamos clientes livianos, en general es un web browser, el cual para acceder a las bases de datos que se encuentran en este extremo, deben pasar por el firewall que tenga la empresa, que tenga la organización. Luego se conectan a alguna aplicación y desde esta aplicación, en general un middle tier o un layer de segundo nivel, es quien va a establecer la comunicación con la base de datos. Existe un segundo segmento de usuarios, este que está acá, el que llamamos insiders. Estos usuarios, en general, para acceder a la base de datos, pasan por un mecanismo de autenticación o de control de acceso interno, y estos usuarios, en general, por medio de un cliente pesado, un thick client como suele llamarse, acceden a través de las aplicaciones a las bases de datos. Y existe un tercer segmento que son los usuarios privilegiados. En general estos usuarios, quienes suelen ser los administradores de bases de datos, suelen ser los administradores del sistema operativo, en general aquellos que no son usuarios corporativos o usuarios finales, los cuales en más de un caso suelen tener permisos, los cuales habría en más de una oportunidad que revisar si corresponden o no. Estos usuarios, en general, para acceder a las bases de datos, no pasan por este mecanismo de control de acceso y no pasan por este firewall. Estos usuarios que están acá tienen además la particularidad de poder en general escribir y ejecutar lo que llamamos views, triggers o store procedures. ¿Qué son estos tres elementos que ven ustedes en el lado derecho de la pantalla? Entonces, lo que tenemos acá es los tres grupos de usuarios que les describí hace un instante, lo hemos sacado de foco para poner el foco en esto que es lo que llamamos base de datos. Observen que esto es una expansión de este punto. Ahora bien, cuando hablamos de una base de datos, en general hablamos con una visión simplificada de lo que es una base de datos. Cuando hablamos de base de datos solemos pensar solamente en esto, en las tablas, en los datos. Pero una base de datos no es solo esto. Una base de datos es esto, más, por un lado, los listeners, los buckets, o en general diría las piezas que son responsables, los algoritmos que son responsables de escuchar las conexiones locales y las conexiones remotas que llegan, ¿para qué? Para acceder o para recuperar información de las tablas de base de datos. Pero para llegar desde este lugar hasta este lugar, hay que pasar primero, por una capa adicional de software que es la responsable, es lo que llamaríamos la lógica de base de datos, que es la responsable de establecer las reglas, los mecanismos de seguridad internos, los mecanismos de integridad referencial, etcétera, etcétera. Por último, tenemos, como les decía, los store procedures, los triggers y las views, que suelen almacenarse dentro de las bases de datos. Lo importante que observen acá es lo siguiente. Observen que estos tres grupos no acceden a la base de datos por medio de las conexiones locales o conexiones de red, lo cual
ratifica lo que les dije hace un instante. Un mecanismo de protección por hardware que busque mirar las conexiones, los tráficos de red, es incapaz de observar lo que está pasando desde este lugar. Ahora bien, como vimos también, desde este lugar es de donde se gestan los ataques en general de los usuarios privilegiados y o de los hackers internos. Con lo cual, ¿dónde es el lugar correcto para proteger una base de datos? El lugar correcto para proteger una base de datos es este que está acá. Esta zona verde que ven ustedes, lo que hemos llamado área de memoria compartida, el cual tiene distintos nombres según la tecnología de base de datos que ustedes estén usando. Pero siempre existe un área de segmento compartida por donde van a pasar todas las operaciones, vengan desde este lugar o vengan desde este lugar. Entonces, ese es el lugar donde debe colocarse una tecnología para proteger una instancia de base de datos. Y ese es el lugar desde donde nuestra tecnología pretende proteger y desde donde se inserta. Bien. ¿Cómo es la arquitectura de la solución nuestra? La arquitectura de la solución nuestra se basa esencialmente en lo siguiente. Existen cajas de hardware, servidores, como quieran llamar, donde ustedes tienen instancias de su base de datos. Existe una caja de hardware, existe, vamos a llamarlo servidor a partir de acá, un servidor, otro servidor, otro servidor, n servidores, donde en cada uno de ellos ustedes tienen una o más instancias de base de datos. Reitero, una o más instancias de base de datos. Es más, en cada uno de estos servidores ustedes pueden tener distintas tecnologías de base de datos. Por ejemplo, Oracle, SQL y Sybase. Todas ellas en el mismo servidor. Lo mismo o combinaciones de ellos podría estar ocurriendo en los otros servidores. En cada uno de estos servidores nosotros colocamos un agente el cual hemos llamado sensor. Reitero, este es un agente de software el cual llamamos sensor, el cual es responsable de monitorear las actividades que ocurren sobre las distintas instancias de la base de datos. Les reitero, en toda nuestra solución no hay ninguna appliance, no hay ninguna caja de monitoreo de red que colocar. Estos sensores lo que hacen, o estos servidores, a través de estos sensores, lo que hacen es conectarse por medio de la red hacia la otra pata de nuestra solución, que es lo que se llama el servidor de Hedgecock. El servidor de Hedgecock, que lo vamos a ver ahora enseguida funcionando, es el responsable de ¿qué? Es el responsable de recibir los alertas que se están recolectando en estos sensores por potenciales actividades de la base de datos, las cuales nos interesa monitorear, se envían al servidor y en el servidor se almacenan en nuestra base de datos para su posterior análisis. Este también tiene otra función importante, que es este el lugar desde el cual uno va a escribir las reglas, las cuales se van a enviar a los sensores, que son las reglas que van a definir qué actividad uno quiere monitorear, qué actividad uno considera crítica, qué actividad uno considera alarmante sobre las distintas bases de datos. Además de ello, este servidor tiene dos funciones adicionales. Una de ellos es integrarse, si ustedes así lo desean, con herramientas SIEM o herramientas de administración de eventos de seguridad informática, de forma tal que si ustedes quieren correlacionar todos los eventos que ocurren en sus plataformas de firewall, en sus routers, en sus logs de Unix, en sus syslogs y en nuestros logs, si ustedes quieren administrar todo eso a través de sus propias herramientas SIEM, pueden hacerlo ya que nosotros exportamos los alertas hacia esa plataforma. Por otro lado, existe otra parte importante que es la consola de administración de este servidor, que voy a mostrarles, como les dije, en breve. Ya que hemos visto cuál es la arquitectura, veamos ahora cuál es la forma en la cual se escriben las reglas de seguridad en nuestro producto. Conceptualmente, nuestro producto tiene reglas similares a las de cualquier firewall, las cuales tienen una condición o trigger y una acción. Por ejemplo, acá dice, si
la aplicación no es la aplicación de finanzas y está accediendo a determinado objeto, quiere decir que esto es una anomalía, porque solo debería acceder a este objeto o a esta tabla desde a la aplicación de finanzas. En este caso lo que decido hacer es enviar una alerta de distintas prioridades, enviar un mail a la gente, a los oficiales de seguridad informática y eventualmente terminar la sesión del usuario y además de terminarla, colocar al usuario en un tiempo de cuarentena. Ese tiempo de cuarentena es una ventana de tiempo en la cual el usuario no podrá volver a conectarse hasta tanto el oficial de seguridad decida que ha analizado el evento de seguridad y que esta es una situación normal, anormal o tome un curso de acción. Reitero, estas son todas acciones posibles, pueden combinarse, uno puede decidir cuál tomar o cuál no tomar. Estas reglas se agrupan en lo que llamamos políticas y las políticas esencialmente sirven para conformar dos niveles importantes de reglas. El primero de ellos es el nivel de reglas que llamamos Virtual Patch. ¿Qué son reglas de Virtual Patch? Reglas de Virtual Patch son reglas las cuales escribe nuestra empresa, la cual tiene como grupo de consultores a los expertos más reconocidos en base de datos a nivel mundial, entre ellos Alexander Kornbrus, Peter Finnegan, entre otros. Ellos escriben un conjunto de reglas, reitero, las cuales ustedes no tienen que escribir y ustedes simplemente las toman de nuestro sitio, las descargan en sus servidores y automáticamente su instalación queda protegida contra las vulnerabilidades conocidas en los distintos niveles de base de datos y distintas versiones de base de datos y brands de bases de datos. Por otro lado, existen las reglas que llamamos reglas definidas por el usuario. ¿Qué son reglas definidas por el usuario? Las reglas estas son las que ustedes tienen a su izquierda. Reglas las cuales, en base a las características propias de su instalación, usuarios propios de su instalación, tablas propias, ventanas de tiempo, direcciones IP, usuarios, objetos, aplicaciones, etcétera, ustedes definen para cada uno de estos objetos qué condiciones son normales y qué condiciones son anormales. Y existe llamaría una gama o un layer o un nivel intermedio de reglas que son lo que llamamos reglas de mejores prácticas y reglas de compliance. Hace un instante les hablé de marcos de regulación como SOX, PCI, JIPA, etcétera, ISO 27001, ISO 27002, donde lo que nosotros hacemos es, por medio de un conjunto de paneles, wizard como suele llamarse en la industria, por medio de un conjunto de paneles guiados, escribir de manera automática las reglas que ustedes necesitan para cumplir con estos marcos de compliance. Entonces, esos son los niveles de reglas que podemos implementar. Voy a pasar ahora a mostrarles esto funcionando. Acá tenemos la consola de administración del servidor de HashiCorp. Recuerdan, en uno de los slides de hace breves minutos, les mostré cuál era. Les dije que había una consola de administración. Esta es la consola de administración. Observen ustedes acá que tenemos tres reglas, tenemos un conjunto de reglas escritas. Algunas están activas, las que ustedes ven en verde están activas. Las que ven en color naranja están deshabilitadas. Ustedes ven allí deshabilitadas, estas están activadas. Acá he activado tres reglas sobre las cuales voy a avanzar en la demostración y quiero presentárselas a ustedes. La primera es una regla, observen el detalle de la misma. Esta regla dice, si yo deseo acceder a un determinado objeto, donde este objeto es una tabla en particular, que es una tabla que se llama ISS-AGN Table, lo que yo quiero que bajo esa condición, es decir, si un usuario intenta acceder a ese objeto, yo quiero que se genere una alerta, lo ven ustedes acá, y quiero que se termine la sesión. Reitero, si alguien intenta acceder a esta tabla, quiero que se genere una alerta y que se termine la sesión. ¿Por qué? Por ejemplo, porque esta es una tabla en la cual yo tengo datos sensibles, datos confidenciales, los cuales no deben ser accedidos
a menos que yo otorgue determinados permisos en particular. Existe una segunda regla que he activado acá, paso a presentárselas. Es esta regla, la cual dice, quiero que monitoree todas las sentencias. Cualquier actividad quiero que sea monitoreada. Y solamente quiero en ese caso que se genere una alerta. Acá no hay terminación de sesión, no hay nada. Simplemente estoy monitoreando porque he decidido que hoy quiero ver cuál es el comportamiento en mi instalación de todas las actividades de la base de datos. Y existe una tercera regla, se las paso a presentar, en la cual he escrito, quiero que si una persona ejecuta un comando de grant o de revoke de los permisos de DBA, un determinado usuario, quiero que se genere una alerta alto y quiero además que se termine la sesión. Entonces, tenemos tres reglas activas, una la cual va a terminar una sesión si yo consulto una tabla en particular, una la cual va a monitorear todas las actividades de las bases de datos y una la cual va a terminar la sesión del usuario si es que se intenta cambiar los permisos de grant o revoke, los permisos de DBA. Entonces, vayamos ahora, acá tenemos, por ejemplo, una sesión de un Oracle Express. Voy a identificarme. Los tiempos de respuesta, sepan disculpar, pero son los tiempos de acceso y los tiempos de comunicación. Bien, mientras se inicia esta sesión, acaba de iniciarse, vamos a la función de administración, vamos a la función de usuarios de base de datos, la función de administración de usuarios. En la función de administración de usuarios tenemos unos determinados usuarios. Veamos cuáles son los roles. Y este usuario, en particular, observen ustedes que tiene un permiso, tiene el rol de Connect, rol de Resource y rol de DBA. Yo voy a quitarle, voy a intentar quitar ese rol. Ejecuto el alter user o la función de alter user correspondiente. Y mientras otra vez esto contesta, voy a ver si... Entonces, observen ustedes que aparece un mensaje, ¿sí?, el cual dice que esta función no pudo ser ejecutada en función justamente de las restricciones que hemos definido en esa regla. Voy a mostrarles, voy a tratar de ejecutar con ustedes la segunda regla para luego mostrarles los resultados. Observen ustedes acá lo siguiente. Estamos en esta base de datos, este es un SQL Express, la intención es acá mostrarles que hemos trabajado, estamos navegando por distintas bases de datos. Entonces, este es un SQL Express. Observen ustedes, este puede ser un usuario cualquiera, el cual viene y dice, a ver, voy a ver qué es lo que hay en esta base de datos. Entonces viene, navega en esta ventana de Studio Express. Ve cuáles son las bases de datos. Ve que acá tiene el Master Table. Empieza a navegar por ellas. Viene por acá, ve cuál es la función de seguridad de los usuarios, ve los logins, ve el System Administrator, y este usuario, por alguna razón que nosotros no sabemos, ha navegado por las distintas bases de datos y está operando sobre ellas. Ahora bien, volvamos entonces un instante a la consola de administración de Hedgehog. Hace un instante les mencioné que nosotros colocamos un sensor, observen ustedes, este es el sensor, la parte superior, el cual está monitoreando tres instancias distintas de base de datos en este mismo servidor.
está monitoreando una instancia de un SQL Express, está monitoreando una instancia de un Oracle 11 y está monitoreando una instancia de un Oracle Express. Veamos entonces ahora los alertas que se han generado como consecuencia de las actividades de la base de datos. Observen ustedes en este panel la lista de actividades, observen la hora, observen la fecha. Acá pueden observar ustedes todo lo que ha ido sucediendo a medida que se ejecutaron todas aquellas sentencias, todas aquellas operaciones que hicimos sobre Oracle Express y que hicimos sobre el SQL Express. Observen inclusive ustedes que hay alertas generados, los cuales son alertas de severidad baja, estos que están acá en color azul, en color celeste. Y observen ustedes que hay alertas de severidad alta. Recuerdan que les dije que íbamos a generar alertas de seguridad alta en determinadas condiciones. Esas condiciones tenían que ver con determinadas operaciones de acceso, de grants y de revokes. Sigamos mirando la lista de eventos generados y observen ustedes. En este momento, acá, se activó la regla de grants, la regla que les mostré. ¿Por qué? Porque se intentó cambiar los privilegios de DBA para un determinado usuario. Y observen que además de generarse la alerta, la sesión del usuario, observen en este lugar, fue terminada. Como ustedes pueden ver acá, en primera vista tienen una visión de la alerta, de la sentencia a la cual se ejecutó, la regla que se activó. Si ustedes quieren ver información detallada, observen ustedes que para cada uno de estos eventos tenemos disponible toda esta información. ¿Esa información cuál es? El sensor el cual recibió el alerta, el número de sesión, la instancia de base de datos sobre la cual se ejecutó, el usuario, el tipo de sentencia, la dirección IP, acá les aparece como unknown porque esto es un localhost, la sentencia completa que se ejecutó y además de ello, observen ustedes, tienen el inflow SQL y el inflow de objetos los cuales han sido usados por esta sentencia. Sobre cualquiera de esos objetos, ustedes estarían en condición de tomar una acción, escribir una regla o generar una excepción. Bien, han visto entonces en funcionamiento cuál es el mecanismo de reglas, cuál es el mecanismo de protección. Volvamos entonces ahora un instante a lo que es Virtual Patch. Virtual Patch es relevante volver a él, es importante volver a él unos minutos. ¿Por qué? Porque Virtual Patch, como ya les dije y les recuerdo, es un conjunto de reglas, las cuales voy a mostrarles a ustedes nuevamente para que ustedes puedan visualizarlas. Observen ustedes que estas son las reglas de usuario, las custom rules, pero también tenemos disponible, como les mencioné, estas reglas de Virtual Patch, reglas escritas por este team de expertos a nivel mundial, el cual tiene reglas ya codificadas por nosotros, las cuales, observen ustedes, protegen contra distintos SQL injection, contra distintos exploit, contra distintas vulnerabilidades, y observen que los protege en distintas versiones de bases de datos. Para cada una de estas reglas que escribe nuestro team de usuario, nuestro team de expertos, perdón, observen ustedes que se encuentra documentada exactamente la vulnerabilidad y además de ello se encuentra documentada cuál es la referencia al CVE, al Common Vulnerability Enhancement, a aquellos organismos los cuales han reportado y han detectado esta anomalía. Bien, visto cómo son las reglas, vuelvo un instante a la presentación. Entonces, estas reglas son importantes primero porque, como les dije, con solo bajarlas de nuestro sitio, lo que ustedes tienen es vuestras bases de datos protegidas contra vulnerabilidades sin tener que aplicar los critical patch updates o los fix o los patch que el proveedor le provea. Es más, ustedes van a tener protegidas las bases de datos desde el momento que la vulnerabilidad es detectada
es conocida en el mercado y aún cuando la solución para esta vulnerabilidad no haya sido desarrollada aún por los desarrolladores de software de cada una de las brands o cada una de las marcas. Otro aspecto importante es el siguiente. En general, las organizaciones no actualizan, no aplican los Critical Patch Updates por cuestiones de indisponibilidad de recursos, por cuestiones de que aplicar un Critical Patch Update implica hacer ingeniería reversa de las aplicaciones para ver que las mismas continúen funcionando y que no dejen de funcionar luego de haber aplicado una solución a una vulnerabilidad, etc. Entonces, para evitar estos problemas, las organizaciones no aplican estas actualizaciones. Nosotros lo que hacemos es, les reitero, protegerlos. Pero además lo que hacemos es proteger versiones de base de datos, las cuales en muchos casos han quedado discontinuadas. Por ejemplo, versiones como Oracle 8 o algunas versiones de Oracle 9 hoy están discontinuadas, pero las reglas de Virtual Patch que nosotros tenemos escritas protegen a estas instancias de base de datos. Finalmente, existe un aspecto importante que es el siguiente. Cuando ustedes hacen el análisis les diría un análisis esencial de sus aplicaciones, observen ustedes las distintas instancias de base de datos, ustedes empiezan a analizar código, usuarios, etcétera, y se van a encontrar con situaciones como la siguiente. Por ejemplo, que el código PL/SQL escrito contiene SQL dinámico y que ese código SQL dinámico, por ejemplo, lo que hace es generar derechos de DBA, grant to DBA, por ejemplo, a public. Ustedes se encuentran también, por ejemplo, cuando empiezan a recorrer vuestro código, que tienen código con SQL dinámico, el cual, como ustedes saben, es la puerta de entrada para lo que es hacking de aplicaciones web. Ustedes se encuentran, por ejemplo, con código el cual tiene potencial información sobre password almacenada en el mismo código. Por ejemplo, acá hay una password, la cual está almacenada hardcode dentro del código. Y así uno continúa revisando vulnerabilidades dentro de lo que es el código o las características de un determinado entorno. Entonces uno se encuentra, por ejemplo, que una instalación no tiene al usuario Scott bloqueado o lo tiene con una password estándar. Saben ustedes que Scott es la puerta de entrada para hacer grant o scale de privilegios. Por ejemplo, ustedes se encuentran de que este paquete, este package, le ha sido granted del derecho de público, el cual es la puerta de entrada de nuevo para hacer un escalamiento de privilegios. Por ejemplo, ustedes se encuentran que determinados usuarios tienen una password la cual es débil porque la password está en cualquier diccionario de hacking estándar, o se encuentran que usuarios tienen password igual al nombre de usuario, y así ustedes podrán revisar una cantidad de vulnerabilidades las cuales suelen aparecer dentro de lo que es el código de las aplicaciones. La pregunta inmediata que uno debe hacerse es, primero, si yo sé que estas cosas o que estas vulnerabilidades están en mi código que está vinculado a mi base de datos. En general les diría que la respuesta es no. Y como nuestro objetivo es proteger bases de datos y esto forma parte de la raíz, del núcleo, de lo esencial para proteger una base de datos, no solo los sensores, sino entender qué pasa con el código y qué pasa con los usuarios dentro de una base de datos, es que además de estos sensores, que se llama RepScan. Esta aplicación que se llama RepScan es la que genera estos reportes que ustedes están viendo o que les estoy mostrando en este lugar. Lo que hacemos entonces es, además de proteger por medio de reglas lo que sucede en una base de datos, es hacer el análisis de las estructuras estáticas vinculadas a base de datos como los usuarios, el código PL/SQL, los grants, los packages, los fix, los patch updates que tienen, de forma tal de generarles a ustedes información como la siguiente,
y por supuesto, si ustedes están interesados a posteriori, mitigar o resolver estas vulnerabilidades que acabo de mostrarles someramente. Finalmente, y para ya terminar, quiero contarles la última pata de nuestra solución. La última pata de nuestra solución se denomina Identifier. ¿De qué se trata Identifier? Identifier se trata de lo siguiente. En general, cuando uno tiene aplicaciones las cuales se basan en un application server, valga la redundancia, o en un middle tier, lo que uno tiene es un universo de usuarios, los cuales para acceder a las bases de datos, en general al pasar por el middle tier, no encuentran conexiones sobre la base de datos en relación 1 a 1. Esto quiere decir, no hay para cada usuario que se conecta al middle tier o al application server, un usuario único del pool de conexiones de base de datos que acceda a las bases de datos. Por lo tanto, lo que suele hacerse es compartir este pool de conexiones, que es un subconjunto reducido del universo total de usuarios que intentan acceder a la base de datos por medio del application server. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Lo que sucede es que cuando uno quiere ver la trazabilidad de cuál fue el usuario que efectivamente accedió a una base de datos, no lo sabe. Lo que sabe es cuál es el usuario del pool de conexión, que no es el usuario el cual originó la transacción, el que llegó a la base de datos. Es decir, sabe el usuario del pool de conexión y no este usuario. Nuestra solución, Identifier, lo que hace es asociar este usuario, el usuario originante de la transacción, con el usuario del pool de conexión y permitir la trazabilidad de punta a punta. Es decir, saber cuál fue el usuario originante, cuál fue el usuario del pool de conexión que llegó a acceder a la base de datos. A ver, un segundo más. El protocolo, perdón, me obliga. Quiero presentarme, ya les di mi nombre, les di mi dirección de correo, reitero, estoy disponible para ustedes. Yo soy gerente de tecnología de Druidix, mi actividad esencialmente es la de docente universitario, soy además consultor tecnológico, tengo una formación académica que ustedes pueden ver acá y publicaciones en términos o en ámbitos de seguridad informática, ciencia, tecnología y sociedad. Bien, gracias por vuestro tiempo y a partir de este instante quedo a disposición para vuestras preguntas. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, les repito a todos, si quieren hacer alguna pregunta, tienen ahí una ventana de preguntas, pueden escribir y Carlos las puede responder. Parece que nadie tiene preguntas. Yo no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, ahora empiezo a ver las preguntas. Ah, ¿me las podés transmitir si no me aparece Nadia? Sí. Un segundo. Ok, tengo un problema que no puedo transmitirle las preguntas. ¿Me las podés leer en voz alta? No, es que ni las puedo abrir. Lo que vamos a hacer, Ah, les yo no vamos a veo. responder Sí. las preguntas por mail, particularmente a cada uno sin ningún problema. ¿La audiencia te está escuchando a vos? Sí, ok. Acá. Ah, no. Bien, listo. Ahora tengo las preguntas, me parece. Un segundo. Hay gente que te agradece, Carlos, te agradece por la presentación. Gracias a los que agradecen. Y a los que no agradecen, también gracias por haber estado. Diego Mayra tiene una respuesta sobre algo adicional sobre Virtual Patch. ¿Puede ser Sí, lo una escucho, pregunta más adelante. específica?
Ok, voy a ver si puedo pasar las respuestas. Carlos, estoy pasando las preguntas. Pero no me aparecen. Por eso es que no puedo. Ok, este producto actúa sobre Windows SQL Server 2000. Sí, actúa sobre SQL Server 2000. Las reglas que puso para cerrar la sesión cuando se quitó el privilegio de DBA no evitó que la operación se realizara, ¿verdad? Sí evitó que la operación se realizara. El objetivo de la regla es justamente evitar que la operación se realizara. Eh, Se hace por medio de un trigger. ¿Me está escuchando nadie? Sí, se me escucha, ¿no? Sí, Se sí. hace por medio de un trigger, el cual provoca un breve delay en la sentencia y se produce la terminación sin la ejecución. Reitero, sin la ejecución. Otra pregunta. No terminé de comprender bien cómo protege la base de datos sin haber aplicado el patch correspondiente. Es como un paraguas, en lugar de que ustedes. A ver, empiezo nuevamente. Cuando aparece una determinada versión de una base de datos, aparecen determinadas, inmediatamente o en breve aparecen determinadas vulnerabilidades. Lo que hacemos nosotros es, de la misma manera que uno escribe una regla donde dice, por ejemplo, las que le mostré, si alguien intenta cambiar el permiso de DBA, terminar la sesión, existen reglas como la siguiente. Si alguien intenta usar el paquete sys.pesos.ext, el cual nosotros ya sabemos que este paquete es usado para generar, por ejemplo, un escalamiento de privilegios y ser DBA, entonces nuestras reglas lo que hacen es decir eso. Si alguien está intentando usar este paquete y eh, no debería ser a quien le está permitido ejecutarlo, en ese caso no se le permite ejecutar o se le genera una alerta. La decisión de qué hacer con las reglas de Virtual Patch sigue quedando a criterio de ustedes. Ustedes pueden decidir terminar la sesión, solo generar una alerta o inclusive customizar, adaptar la regla de Virtual Patch para decir, ah no, este paquete sí puede usarlo determinado usuario o determinada aplicación o de determinada dirección IP. ¿Me expliqué? Sí, muchas Por gracias. favor, contésteme si es suficiente la respuesta. La verdad que tenemos un montón de preguntas que con gusto vamos a responder. No quiero pasarnos de la hora. Muchos preguntan sobre la presentación. La presentación está siendo grabada y van a recibir un mail con la presentación grabada y también vamos a preparar algo con todas las respuestas. Em, la licencia se Solo puede permitime descargar de hacer nuestra base de datos. Sí, Carlos, por favor. solo un comentario más. Cuando vayan a escuchar la presentación, les digo porque lo he escuchado en algunos casos, pueden tener un problema con el códec, pero fíjense que en el site de donde la van a descargar está también la posibilidad de descargar el códec necesario para poder verla y escucharla correctamente. Disculpa, Nadia. Y Nadia también les decía algo, yo lo reitero, si entran al sitio de Centrigo, tienen la posibilidad de descargar el producto y hacer vuestro propio ejercicio. Solo les hago una sugerencia en este caso que suelo hacerla. Si ustedes descargan el producto y lo instalan, si se quedan con dudas, consulten, porque la gente suele pensar, ah, esto no se puede hacer. A veces uno no sabe cómo hacer las cosas. Para eso estamos nosotros, para ayudarlos. Entonces, si hay dudas al bajar el producto y al intentar hacer algo, tienen información para consultarnos, tienen direcciones de correo, etcétera. Disculpa, Nadia. Ok. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Vamos a, como dije, reitero, vamos a enviar las respuestas por correo ya que tuvimos un montón de preguntas y pienso que todos sirven para todas las preguntas y las respuestas, así que las vamos a repartir también por mail. Y muchas gracias por participar. Gracias a todos y hasta el próximo seminario. Gracias.